yo aspiro a que sea precisamente mi organización quien reivindique los derechos de la mujer. Durante lo largo de toda mi vida profesional he visto y he sufrido mucho el tema de que muchas personas que vienen del área de la tecnología sobre todo, van quedándose rezagados, se van del país porque no soportan nuestro sistema de pago de impuestos. Me da mucha pena que en República Dominicana se ha tomado las tres causales como un tema religioso cuando al final de cuentas no es un tema extremista, es un tema incluso moderado. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Dando continuidad a los diálogos con los protagonistas del quehacer político, tenemos hoy a una dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Claudia Rita Abreu. Es una de las políticas, quise traerla porque me parece que tiene planteamientos muy propios y de la que con mayor lucidez trata ciertos temas de la sociedad dominicana. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por esa introducción, sí, por esa distinción. Es para mí un honor estar aquí, conocer este espacio, espero que no sea la última, ¿verdad? No, está bien. Bueno, lo de política en ti te viene de familia. Así es. Porque no sabía que tú eras hija de un gran político, ¿no? Que fue don Toñito Abreu. Así es, mi papá pues fue el primer secretario general del PLD. Sí. Yo nací en la política también porque tanto mi papá como su hermana, mi tía, han sido toda la vida en la política, aunque militaron en partidos distintos. Mi tía Miriam Abreu siempre estuvo al lado de Peña Gómez. Y en el caso de mi madre pues fue una mujer que se integró también a las filas del PLD muy jovencita, pero ella viene de la Revolución de Abril, fue una persona también vinculada al arte, fue maestra de Bellas Artes y actriz Ángela Herrera, y por eso yo siempre me he sentido como muy metida, no solamente en la política, sino en ese sentimiento social, porque en ese momento se usaba mucho ese tema del arte comprometido, que hoy no lo vemos mucho, pero que sí crea un vínculo con la sociedad y un escape para los problemas sociales. Claudia, ¿tú naciste dónde? Yo nací aquí en la capital. En la capital. En la Clínica San Rafael, en la Pero tus circunscripción padres 1. proceden de La Vega, me dijiste. Mi padre solamente, Sí. mi mamá sí es nacida de la capital también. Y criada. Ajá, entonces, ¿cuál es tu profesión? Yo soy licenciada en Comunicación Publicitaria de UNIBE. De UNIBE. Aunque muchos compañeros, y eso lo digo en un testimonio que tengo por ahí en mis redes sociales, muchos compañeros y compañeras me decían, pero Claudia Rita, ¿por qué que tú estudias esto? Si a ti realmente te gusta más el tema de la política, porque yo decía como que en todas las cosas yo tenía siempre como una protesta, una visión, si subían la matrícula, si yo entendía que no nos estaban dando suficiente atención según la demanda de como nosotros como estudiantes, entonces sí, siempre tuve como esas inclinaciones, pero era que me gustaba mucho el arte, y en ese entonces había todo este tema de que todavía existe, que cuando tú te dedicas al arte no tienes ingresos económicos, y la carrera de publicidad en esa época era lo más parecido que había, porque tenía mucho dibujo, mucha creatividad, mucho diseño. Entonces, ¿has ejercido la publicidad como tal? No, porque cuando me gradué de publicidad estaba ese boom del internet y todo eso de diseño web, y como que de alguna manera al uno venir de haber tenido 10 materias de diseño en ese entonces, porque salíamos muy formados respecto a lo que era el diseño y también historia del arte, entre otras cosas, pues yo me fui por ese mundo, por el mundo de diseño y desarrollo web. Y con el tiempo me di cuenta que lo importante que era hacer contenidos, no solamente hacer la estructura de las páginas web y todo ese tipo de cosas. Y la vida me fue llevando por ahí. Te fuiste y te desarrollaste por ahí. Claro, y además hice una especialidad en España de comunicación política, que cuando eso no se utilizaba tanto como ahora, o sea, ahora está muy de moda el marketing político y todo eso, pero para mí fue algo novedoso, después de yo haber hecho temas que estaban vinculados realmente a la web, como que me decidí y hice eso y lo pude vincular. Entonces tú eres secretaria de Equidad de Género y Igualdad y Equidad de Género, igual sí. del PLD. Así es. Ya de hecho la denominación dice que hubo un cambio, porque antes era Secretaría de la Mujer del PLD, como todos los partidos tienen
Bien. Vamos a esa parte primero, antes de hablar de tu precandidatura a diputada. Vi unas declaraciones que eso me motivó a fijarme más en lo que tú planteabas. Digo yo, mira, esta es una joven política con ideas propias que tú hiciste, me parece justa, una especie de... Sentaste un punto de vista, si no una protesta, cuando tu propio partido, que convocó una gran marcha aquí y envió portavoces a los medios y publicaba los rostros, y tú decías, caramba, ni una mujer. Sí. Y eso como que es raro incluso en este tiempo, ¿no? ¿Cómo ha sido la lucha de las mujeres en el PLD porque se les tome en cuenta? Mira, es un tema complicado Que es en porque todos los partidos. es en todos los partidos, evidentemente, pero yo soy de la que cree que porque sea en todos los partidos, eso no significa que uno debe de quedarse callada ante su propia organización, porque yo aspiro a que sea precisamente mi organización quien reivindique los derechos de la mujer y que esa liberación, por lo cual se llama el Partido de la Liberación Dominicana, porque en el entendido de su ideario, pues es el liberar al país del hambre, de la pobreza y de las desigualdades, pues también existe esa liberación de la desigualdad de las mujeres en el ámbito político. Y eso uno no lo consigue estando callada y aceptando las cosas y solamente ir a tocar puertas por dentro y quejarse en los grupos y hablar con el presidente del partido o el secretario. Llega un momento que cuando la cosa es tan visible, porque realmente en los grupos de vocerías siempre ha habido mujeres, aunque sean muchas veces la minoría. Y también hay un tema con los espacios, los programas, porque hay algunos programas que son valorados de mayor audiencia o etcétera, a los cuales las mujeres no tenemos necesariamente acceso. Eso también viene dado porque cuando están en el gobierno los partidos, pues tampoco son las mujeres las que tienen acceso a ser ministras en igual condición que los hombres. Entonces, evidentemente hay más visibilidad para los hombres. En este caso, pues se colocaron ese día 18 espacios y cuando yo vi esto, porque era como que pasaba una gente, entonces si era un carrusel, pasaba otro, pues yo hice mi explosión pública porque entiendo que fue algo que me nació realmente natural y que entiendo que sabía que estaba, vamos a decir, corriendo el riesgo de alguna crítica de algunas personas dentro de mi organización que quizás no le hubiese gustado, como sucedió, quizás 2 o 3, pero la gran mayoría me apoyó. Sí, dentro y fuera. Yo vi que mucha gente dijo qué bien, que bien hecho. Claro que sí, incluso colegas de otros partidos Sí. me escribieron, etcétera, y eso tiene que servir de impronta. Y me gustó mucho, por ejemplo, que una periodista, colega de ustedes, Edith Febles, hizo una especie de que, mira, nosotros ni siquiera nos habíamos fijado como periodistas de que había este desequilibrio, y eso es importante. Quizás es cierto, los partidos tienen que, al mandar sus listas de cuáles son las personas autorizadas a hablar de ciertos temas, a veces no hacen una perspectiva de género, que yo creo que ya eso está cambiando bastante dentro de mi organización. Y bueno, también es cierto que hay una lucha con las mujeres que a veces se nos hace complicado estar en la palestra pública. Hay todo un trabajo que se hace al respecto porque a la mujer se le hace más difícil por muchas razones. Tenemos más miedo por un tema cultural de ser criticadas por nuestra apariencia, tenemos más miedo a equivocarnos, los hombres se equivocan frecuentemente y no pasa nada. Cuando es una mujer que dice alguna cosa que está fuera de lugar o algo que quizás se pudo equivocar, pues las críticas son más duras. Incluso hasta ciertos aspectos a veces se utiliza que a las mujeres se le pregunta de su vida personal, mientras que a los hombres no le pasa eso. Entonces hay una serie de cosas que entiendo que también poco a poco vamos cambiando nuestra cultura dominicana y que sí hay que hacer a veces las cosas y hay que hacerla pública porque tocar puertas internas como que todo quede adentro siempre, al final de cuentas, como le decía yo a alguien que me dijo eso por las redes, digo yo, bueno, pero así en secreto es que violan a las mujeres también. Y hay se muchas queda familias, callado. y hay muchas familias que lo ocultan y no quieren que ella vaya al Ministerio Público a quejarse. O sea que realmente hay que luchar Bien. por lo que uno cree. Pues muy bien. Bien, entonces bien, vamos a una primera pausa que me están pidiendo y vamos a hablar cuando volvamos de tu ingreso al PLD, cómo fue eso y de tus aspiraciones de diputada. Vamos a la pausa primero.
Claudia Rita fue quien implementó la robótica educativa oficialmente en el sistema educativo dominicano. Te cuento. En el 2013 pasó a ser la primera directora mujer de informática educativa del MINER. Venía con muchas ideas, investigó, consultó, presentó proyectos y entusiasmó a sus superiores. Conformó un equipo de jóvenes provenientes del área de mecatrónica y electrónica con experiencia en robótica escolar, en conjunto con docentes expertos en integración de tecnologías a la práctica docente. Decidieron que la robótica se introduciría como apoyo al área de ciencias y matemáticas en las escuelas públicas. Capacitaron a más de 2.600 docentes, equiparon, monitorearon y consiguieron impactar a más de 438.500 estudiantes en todo el nivel nacional. Bueno, ahí está tu promo, ¿verdad? Hablando de tu paso y de tus aportes en la educación. ¿Cuándo tú ingresas al PLD? Bueno, mira, yo ingreso al PLD a principios de los 2000, aunque yo siempre me sentí que estaba dentro del PLD, pero tú sabes que eso se formaliza de alguna manera ya cuando alguien te inscribe dentro de tu... Por vínculo familiar prácticamente, ¿verdad? Sí, bueno, realmente no, mi papá nunca me insistió que yo estuviera en la política, incluso fueron en mi casa demasiado libres respecto a eso. Uno tenía mucha crítica y a veces hasta se peleaba con cosas... con la que uno y un estaba momento de que él acuerdo. salió del PLD y fundó la UD incluso. Sí, pero en esa época yo estaba muy joven, muy pequeña, y no tenía acceso ni siquiera al voto. Yo desde que empecé a votar, ya yo siempre estuve votando por el PLD. Y bueno, en ese entonces pues hubo una época en la que uno vivía demasiado contento en este país realmente, que era la época de los 90, cuando a mí me tocó estar en la universidad y todo eso. Ya realmente luego que regreso, pues porque fui viví en España también, pues ya me formalizo porque me doy cuenta que hay que participar. ¿Y tú hiciste los círculos de estudio, eso que se hacía o no? No, ya no se hacían los círculos de estudio. Cuando tú ingresaste, lo que no se pasa es que de hacían. alguna manera yo fui obligada a hacerlo porque todos los folletos y eso mi papá se ocupaba de que yo lo conociera exactamente. Además que estoy leyendo muchas cosas de Juan Bosch desde muy joven. El primer libro que a mí me encantó de Juan Bosch, no sé por qué fue el primero que tomé, no necesariamente, fue el David. La historia del rey, biografía de un rey. Y a mí me impresionó tanto, yo era muy jovencita, yo tenía cuando empecé a leer ese libro como 13 años, entonces yo decía, wow, como una visión política de algo que siempre yo lo había oído de manera religiosa. Es que don Juan, que fue tan gran escritor y pensador, la gente lo asocia más con la política por su larga carrera, pero fue un creador tan genial, escribió cosas como biografía de un rey, se leyó muy bien y examinó los evangelios para escribir Judas Iscariote el calumniado, y en sus cuentos, y es verdad que recrea todo eso de la campiña de sus años de niño en La Vega, pero tiene cuentos como el de los monstruos, que es una cosa tremenda, fantástica, claro, imaginándose la época de la prehistoria. Era muy creativo. Yo decía, ahora que pasamos ese video de la robótica, que Juan Bosch era de alguna manera u otra en esa época la representación de lo que ahora se conoce como STEM o STEAM, que también es de ciencia, tecnología, matemáticas y arte, porque el arte es muy importante en el tema de la creatividad. Y yo creo que eso ayudaba a que él fuera un gran observador de la sociedad. Y otro libro que me impactó mucho fue, porque ese lo leí yo después de salir del colegio, que era lo del Caribe Frontera Imperial. Y yo decía, pero ¿y por qué a mí no me dieron este libro en el colegio? Porque yo hubiese resuelto muchas de Cristóbal Colón a Fidel Castro, claro, el Caribe Frontera Imperial. Claro que sí. Bien, entonces, ya en el PLD tú eres ahora secretaria de Igualdad y Equidad de Género, pero antes ocupaste otro cargo directivo. Bueno, antes de eso, en el 2019 yo llegué a ser subsecretaria de Internacionales, y luego pues paso en el 2020 en el Congreso, aunque yo había aspirado anteriormente y no había ganado, pasé a ser miembro del Comité Central. Y ya yo me lo iba a dejar ahí, la verdad, pero entonces varios compañeros y compañeras me insistieron a que aspirara para la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género. A mí me sorprendió un poco y que como que la gente me viera con ese perfil, no porque yo no trabajara en ese tema, porque como te decía antes de que empezara el programa, tuve la oportunidad, cuando trabajé en el Indotel,
pues que de todo lo que era la parte de la sociedad, la información, el conocimiento, me involucré porque me gustaba y porque vieron en mí quizás la capacidad de trabajar respecto a la brecha digital de género, que en ese momento la CIPAF pues identificó, gracias a un estudio que hizo, de que las mujeres nos íbamos quedando atrás en el tema, en ese momento incluso del acceso a la tecnología. Estamos hablando en una época que no necesariamente existían los celulares inteligentes y las tabletas, sino que solamente era en función a las computadoras, y luego como eso fue evolucionando e incidió para que las mujeres fueran minoría en acceso a carreras tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso yo me sensibilizo con el tema de género, que aunque de alguna manera u otra siempre fui una mujer a favor del empoderamiento de las mujeres, ya en trabajar en esa materia, pues fue a partir de ahí. Y bueno, me fue muy bien porque saqué muy buenos votos ahí en el comité. Muy bien. Entonces, central. ¿Por qué decides competir por una diputación? Por varias razones. Mira, una de las cosas que desde la Secretaría siempre hemos estado impulsando es que las mujeres se animen más a participar en la contienda política, sobre todo en las plazas electivas, porque si no participamos, pues nunca vamos a poder llenar los requisitos que queremos y buscar la paridad que tanto ansiamos. Y de esa manera u otra uno dice, bueno, pero si estoy invitando a otras compañeras, pues también tengo que asumirlo yo. Eso por un lado. Y por otro lado también siempre hay personas a tu alrededor que te dicen, mira, Claudia, me gustaría verte aspirando, yo me siento representada por ti. Y hasta de la sociedad civil que me han dicho, mira, pero yo que no había votado, había dejado de votar por tu partido porque no había una persona como tú, pues eso también de alguna manera te inspira en la parte congresual. Y bueno, estamos aquí echando la batalla. Vamos a ver, para que me diga algunos de los, en resumen, yo sé que muchas veces uno cuando piensa en un puesto en el Congreso, tiene muchas ideas, tiene un programa, vamos a decir, amplio, pero digamos 3 o 4 puntos sobre los cuales tú vas a basar tu labor en el Congreso si eres elegida primero dentro del partido y después que la ciudadanía te elija. Mira, independientemente de la lucha que yo creo que es importante seguir librando con respecto a los derechos de las mujeres en el Código Penal, independientemente de eso, uno de los temas que a mí me impulsa es precisamente el sistema de pago de impuestos en la República Dominicana. Durante lo largo de toda mi vida profesional he visto y he sufrido mucho el tema de que muchas personas que vienen del área de la tecnología sobre todo, que es un área que yo creo que en República Dominicana deberíamos de impulsar muchísimo más, van quedándose rezagados, se van del país porque no soportan nuestro sistema de pago de impuestos, porque aquí las medidas igualitarias son injustas, por eso es que yo abogo mucho por el tema de la equidad. La equidad es aquella cosa que busca al que tiene más, pues regularlo de una manera y al que tiene menos regularlo de otra manera, buscar un equilibrio. Y nosotros aquí tenemos un pago, primero un pago mensual, un reporte mensual que debería de ser trimestral, como hay en otros países. También nosotros tenemos, además del tema del anticipo, que sobre todo es muy injusto para empresas, pequeñas empresas que son del área de servicio, todo lo que se conoce como economía naranja, que tiene que ver con la multimedia, con el arte, con ese tipo de cosas que no son fábricas, que no son construcciones, ni nada de eso, pues se le hace muy cuesta arriba. Y aunque, déjame decirte que realmente ese sistema está más bien por una resolución de un consejo, pero creo que el Congreso es un espacio, una tribuna donde tú defiendes los derechos de la ciudadanía. Y una de las cosas que más pasa en esta circunscripción, que es una circunscripción muy pujante, muy donde hay mucho emprendimiento, todos los días tú ves un negocio nuevo, una persona que quiere emprender, eso ayudaría muchísimo a cambiar nuestro desarrollo. Creo que se hablan de puntos específicos, pero hay que hacer un cambio integral. Tú trabajarías tratando de hacer una reforma en el aspecto de las leyes impositivas. Sí, claro que eso sería un punto. Eso es un punto importante. Tú crees en las 3 causales, obvio. He visto tu planteamiento. Tú lucharías también porque se aprueben. Claro que sí. Y me da mucha pena que en República Dominicana se ha tomado las 3 causales como un tema religioso, cuando al final de cuentas no es un tema extremista, es un tema incluso moderado, que está propuesto en otros países por la derecha.
Entonces es una cosa como un Incluso poquito países ilógico. confesionales como el islámico aprobaron las 3 causales hace Pero muchísimo. claro, sí, incluso yo me acuerdo que estábamos en un tema ahí haciendo defensa en el Congreso, en una vista pública, y de los que estaban en contra ponían, que en Israel, digo yo, pero en Israel es posible, no las 3 causales, El aborto es libre. Lo Sí. que pasa es que hay un consejo de médicos y tú presentas tu caso, pero en el 95% de los casos lo aprueban, o sea que realmente lo que estamos viviendo aquí es algo extraordinariamente escandaloso. Y también, evidentemente, me interesa mucho el asunto del medio ambiente y el tema de los envejecientes. Creo que es un tema importante porque aquí la gente se jubila, pero paga lo mismo de medicina, lo mismo de transporte, lo mismo de para Vamos ir a al poner un teatro. puntito ahí, Claudia, para Claro ir que a sí. una pausa y cuando volvamos seguimos con más detalles. Gracias. Claudia Rita Abreu, precandidata a diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional del PLD, es nuestra invitada de este día. Bien, tú mencionaste el tema de los envejecientes. A mí me preocupa el hecho de que hay un tema con los envejecientes, uno por el asunto de la jubilación, las pensiones, y otra es porque los seguros médicos entonces también son un problema para una persona que se jubila aquí. Así Porque es. si queda sin trabajo, ya queda sin seguro, ¿verdad? Y los seguros para asegurar a una persona mayor no lo quieren, porque saben que es la época en que vienen más achaques, más problemas, y entonces ellos entienden que son más costosos. ¿No habría que hacer una reforma en ese sentido también? Pero claro, mira, aquí hay un tema importante con el asunto, incluso que hemos visto respecto a los medicamentos de alto costo. Es cierto que a veces también los seguros se recuestan en esa En el Estado. modalidad del Estado, pero tampoco podemos las conquistas que tenemos echarlas para atrás porque vivimos como en un estado de angustia. Todos los días nos levantamos a ver qué nos van a quitar, qué cosas que nosotros hemos llegado a tener como que se vuelven hacia atrás. Y eso yo creo que es importante ponerle un paro a esa situación. Buscando los problemas difíciles, los temas difíciles, porque la gente le encanta ahora irse por la simpleza, pero la simpleza, al final de cuentas, el blanco y el negro no es que resuelve las cosas. Los temas complicados necesitan soluciones muy complejas, que uno las va facilitando, pero tú tienes que irlas desglosando una por una. Y entiendo que todo eso tiene mucho que ver también con nuestro sistema de pago de impuestos, porque tiene que pensar en el poco incentivo que hay para la ciudadanía y de alguna manera u otra, pues que este sistema ayude a que haya más base, ¿verdad?, para que los envejecientes tengan una vida de mejor calidad, porque realmente da mucha pena cómo que se vive en República Dominicana. O sea, tú llegas a un momento en la vida donde tus hijos no están suficientemente grandes como para ser independientes, pero ya tú tienes la responsabilidad de cuidar a una persona envejeciente, que entonces la pensionan con un salario mínimo, o sea, muy bajito para lo que ganaba, y para colmo entonces es abandonado de una manera extraordinaria por las... Eso conversaba con un amigo médico, que lo que ha sido un logro a través de los años, que la edad de vida promedio ha subido, ¿verdad? Exacto. Pero viene siendo también un gran desafío, porque entonces se constituye un problema en este tiempo, que ya los hijos todos están fuera de la casa y tiene todo el mundo que producir, trabajar. No es que se va a quedar alguien, que antes le cargaban eso a una de las hijas, no a hijos. Hasta en eso el machismo se Mira, imponía. tú sabes que yo me fijé mucho, una vez fui a Cuba, invitada por un instituto, creo que se llama José Martí, de periodismo, y ahí estuvimos trabajando, yo cuando eso estaba muy metida en todo lo que era comunicación digital, etcétera, y pasamos a visitar varias cosas, y entre ellas pasamos a visitar la casa del envejeciente, y eso yo me lo encontré como algo tan bonito, que así como hay casas de juventud, también había en los barrios y eso, casas, espacios de envejecientes. Aquí hay espacios que son comunitarios, que no hay que rehacerlos, sino aquí hay que tener una política agresiva para que los envejecientes pues tengan un espacio donde poder tener cierto ocio y también hacer todas medidas que tengan que ver con la salud.
de seguimiento, etcétera, porque la verdad que el pago de los geriatras tú tienes que hacerlo no con el seguro, porque el seguro entonces no te lo cubre. O sea, es un tema tremendo que yo creo que en la República Dominicana tenemos que regular mejor. Pero nosotros tenemos que buscar una manera más eficiente y menos agresiva de generar ingresos para el Estado. Y por eso insisto en el tema de los impuestos, porque, por ejemplo, una medida igualitaria para que la gente nos entienda que son injustas. Tú compras un vehículo pequeño, que consuma poco, nuevo, y otra persona te compra un vehículo de lujo que cuesta 11 millones de pesos, porque hay vehículos y tú pagas lo mismo de placa, sí, porque es del mismo año. Esas son cosas ridículas. Y paga lo mismo por el impuesto de combustible también. Exacto, entonces son cosas que nosotros tenemos que buscar un equilibrio. Yo creo que también hay muchos comercios tampoco que no pagan impuestos. Bien. Entonces tenemos que hacer algo porque República Dominicana vive siempre como en esa constante pues muchas amenaza. Gracias, Claudia Rita. Será en la fecha, ¿verdad?, de elección interna es... Ahora en octubre, pero es vía encuestas. En el caso de ustedes, vía encuestas. Exacto, que sí. Pues yo te deseo buena suerte. Ojalá para que me conozca tu audiencia. Sí, y ojalá que tú salgas elegida, porque creo que serías una buena opción para quienes votan en la circunscripción 1. Gracias. Que te tomen en cuenta, ¿verdad? Porque yo creo que habría... buscar en mis redes sociales para que no estén tendrían bien. Una legisladora de calidad. Muchas gracias. Sí. Estoy como Claudia Rita en Twitter, Claudia Rita A en Instagram y en TikTok, y Claudia Rita en Facebook. Bien, muchas gracias. Después te volveremos a invitar si sales elegida o cuando haya otro tema, ¿verdad?, para que sigamos conversando. Muchas gracias. Buena suerte. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.